Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este noveno video de la capacitación de PLC impartido por el Centro de Capacitación Tecnológica. Mi nombre es Jaime Saucedo y en esta ocasión estaremos aprendiendo a utilizar los contadores. Para poder elegir un contador tendremos que ir a nuestra pestaña de Timers and Counters y en esa pestaña seleccionaremos el contador que queremos utilizar. Hay dos tipos de contadores, el contador ascendente y el contador descendente. En este caso les empezaré a explicar con este contador de aquí, con el contador ascendente. Bien, ¿qué es un contador? Un contador va a ser un dispositivo de control embebido en el PLC que me va a permitir contar pulsos que se generen de diferentes señales de mi PLC. En este caso tomaré como pulso una señal de un botón, de la cual estaré contando el número de pulsos. Para esto tomaré una entrada, la cual en este caso será la entrada 0. Y esto se va a llamar señal. Editar descripción y va a ser mi señal. Entonces, como podemos observar, aquí tenemos el contador, el cual necesita una etiqueta para trabajar. Como anteriormente aprendimos, los temporizadores trabajan bajo la etiqueta T4. Bueno, los contadores van a trabajar bajo la etiqueta C5. De tal manera que este contador le voy a poner C5 porque es un contador, dos puntos y el número de contador. En este caso quiero que sea el contador 0. Le doy Enter y le voy a decir que este es un contador ascendente. Le doy OK. Ahora mi contador necesita un preset para poder trabajar. El preset es la cantidad de pulsos que yo quiero que cuente el contador. En este caso se lo voy a asignar en 15. Y finalmente tenemos el acumulado, que va a ser un valor que se va a ir variando conforme le vayamos metiendo pulsos a este contador. Es el valor que me va a indicar en qué pulso estoy actualmente. Si se fijan, este contador también tiene dos banderitas muy parecidas a como es en el caso de los timers. Estas banderitas se pueden utilizar en el control al igual que con los timers. Cada banderita tiene su significado y cada banderita tiene su función, y a continuación las voy a declarar. Aquí voy a poner un contacto abierto con una bobina. Voy a seleccionar esto, doy control C y doy control V para copiarlo y voy a empezar a meter las etiquetas. Aquí voy a meter la primera etiqueta, que se va a llamar C5 2 puntos 0 diagonal DN. CU. Le doy Enter y esta etiqueta se llama Count Up. Le doy OK y lo voy a referenciar a alguna salida de mi PLC. En este caso lo voy a referenciar a la salida 0 de mi PLC. Por otra parte, voy a tener aquí la otra señal, que es la de N. La voy a nomenclaturar C5 2.0 diagonal DN. Le doy Enter y esta señal de N significa down. Down. Le doy OK y listo, tenemos el count up y tenemos el down. Voy a descargar este programa. Aquí estoy olvidando poner la salida. Voy a poner la salida a continuación. Va a ser la salida 1 ahora. Compilo mi programa para ver que todo esté en orden y procedo a descargar a mi PLC. Le doy descargar. Le digo que lo quiero guardar como counters. Le digo que sí, que descargue el programa. Le digo que sí, que ponga el PLC en modo programación y empieza a descargar. Le digo que sí y le digo que sí. Ahora pongamos mucha atención en las tarjetas de entradas y de salidas de mi PLC. Voy a acercar un poquito la vista para que podamos ver un poco mejor la situación ahí. Muy bien, entonces sean observadores. Chéquense cómo yo voy a presionar la señal 0 y voy a meterle un pulso a mi contador. Nótese cómo yo al presionar la señal 0 se activa la señal CU.
CU significa que estoy contando hacia arriba. Si se fijan, cada vez que yo le meto un pulso, se enciende la señal CU porque estoy logrando un ascenso en el conteo. Ahora, chéquense cómo el contador solamente me detecta pulsos. A pesar de que ya llevo unos segundos presionando el contador solamente me ha contado el pulso que le di. Es decir, me cuenta cada vez que enciendo la señal. Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo llego a 15. Como pueden observar, la salida se ha ejecutado porque he llegado al número 15 sin ningún problema. Bien, ¿qué es lo que tenemos ahí? Nosotros tenemos que el DN nos indica cuando el acumulado es igual o mayor al preset. De tal manera que si yo me paso en el conteo, podemos ver que el DN sigue activo porque mi acumulado es igual o mayor al preset. Esta condición de que el DN se activa cuando el acumulado es igual o mayor al preset aplica para cualquier contador, tanto ascendente como descendente. Bien, ahora, si nosotros quisiéramos que nuestro contador se regresara a cero, tendríamos que ponerle una función reset, como la que usamos en el video anterior para el timer retentivo, de tal manera que me voy a ir offline y aquí abajito le voy a poner un botón que me va a resetear a mi contador. Reset, referencio el contador y meto la entrada que quiero utilizar para resetear. En este caso voy a decir que va a ser la entrada número 1, por ejemplo. Editar descripción, botón del reset. Le doy OK y ahí estamos. Entonces descargo nuevamente. Le digo que sí y le digo que sí. Le digo que sí. Entonces voy a llegar hasta el 15 nuevamente. Ahí ya me pasé del 15, ahora estoy en el 16. Si yo presiono el botón de reset, voy a hacer que mi contador se regrese a cero sin ningún problema. Como pudimos observar, el contador se reseteó sin ningún problema. Ese reset no le interesa si el contador terminó o ya terminó de hacer su conteo. Va a resetear sin ningún problema en el punto que yo le diga que resetee. Entonces ahí tenemos el contador ascendente que nos va a ayudar a hacer un conteo de pulsos en manera de abajo hacia arriba. Vamos a ver a continuación el contador descendente. Me voy a ir offline. Y al igual que con los temporizadores, si yo aquí selecciono CTU y lo cambio por CTD, esto se va a convertir en un countdown. Le voy a cambiar el nombre. Ya no va a ser contador ascendente, ahora va a ser contador descendente. Le doy OK. Y listo. Ahora tenemos ahí un contador descendente listo para trabajar. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, decíamos que el acumulado va a ser igual o mayor al preset y de tal manera se va a encender la señal de N. Esto ocurre en todo tipo de contadores. Sin embargo, como este es un contador descendente, chéquense lo que va a pasar en cuanto yo ponga a correr mi programa. Muy bien. De tal manera que tenemos ya el contador descendente y como es un contador descendente, cada vez que yo le mete un pulso, nos vamos a ir a números negativos. De tal manera que si yo llego al menos 15, no va a pasar nada, porque el acumulado que es menos 15 no es igual
ni es mayor al preset, que es 15. De hecho, es muchísimo menor, ya que es un número negativo. Si nosotros tuviéramos nuestro preset en números negativos, es decir, en menos 15, y el acumulado fuera menos 15, veríamos cómo el de n se activaría sin ningún problema. De tal manera que ahí tenemos la explicación de los contadores. Ahora pasaremos a hacer un ejemplo práctico de los counters, un ejemplo que es muy utilizado actualmente en las industrias. Veámoslo a continuación. El problema dice así: en una línea de producción existe un proceso donde una prensa neumática se encarga de insertar clavos en el producto terminado. Dicha prensa solo se puede activar cuando la prensa está en posición y el operador presiona el botón de clavado. La prensa dejará de hacer presión cuando un sensor detecte que la prensa ha clavado correctamente la pieza. Cabe destacar que la prensa trabaja con cartuchos de 30 clavos, por lo que cada vez que se le agoten, deberá activar una alarma, la cual avisará al operador que debe reponer el cartucho de clavos. Puede sonar un poco difícil este ejercicio, sin embargo, no es nada del otro mundo. Llevémoslo a cabo. Bueno, primeramente nos dice que nosotros tenemos una prensa que es utilizada para clavar clavos. Entonces, nosotros tenemos un sistema de trabajo, el cual va a ser una prensa. Yo voy a decir que esa prensa va a ser mi salida 0. Lo declaro aquí, editar descripción, y esto va a ser una prensa de clavado. Le damos OK. Y como esta prensa de clavado es un sistema, evidentemente necesita un enclavamiento, recordando el circuito de arranque y paro que hemos visto en videos anteriores. Seleccionamos la prensa de clavado y ponemos el enclavamiento, ya que este es el sistema. Bien, nos decía el ejercicio que la prensa de clavado solamente se podrá activar cuando la prensa esté en posición y el operador presione el botón de clavado. Es decir, necesitamos un sensor que detecte que la prensa está en la posición correcta y pues evidentemente un botón que el operador va a presionar. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a meter aquí dos contactos abiertos, uno del sensor de posición y otro del botón de clavado. De tal manera que voy a decir que el sensor en posición va a ser la entrada 0 y el botón de clavado pues va a ser la entrada 1. Le doy a editar descripción. Sensor de prensa en posición. Y aquí le doy editar descripción. Botón de clavado. Una vez que ya tengo determinadas esas señales, hay que determinar cuáles son las condiciones de paro de la prensa de clavado. Y aquí lo dice específicamente. Dice que la prensa de clavado dejará de hacer presión cuando un sensor detecte que la prensa ha clavado correctamente la pieza. Entonces yo necesito un sensor que de alguna manera me detecte que el clavo está puesto en posición. De tal manera que voy a poner un contacto negado que va a ser de mi clavo en posición. Le doy un valor de entrada. Editar descripción. Y va a ser sensor de clavo. De tal manera que vamos a tener el circuito que va a estar trabajando correctamente. Sin embargo, nos dice que nosotros tenemos un número limitado de clavos. Concretamente nosotros tenemos 30 clavos por cartucho. Entonces nosotros tenemos que contar cuántas veces hemos activado la prensa de clavado para con eso determinar cuántos clavos hemos utilizado. Y eso es muy sencillo. Yo lo que voy a hacer aquí es que voy a utilizar un counter up. Y voy a utilizar un contacto abierto. Selecciono la prensa de clavado,
Para que cada vez que la prensa de clavado se active, yo ir haciendo un conteo. Este contador se va a llamar C5 2.0 y va a ser mi conteo de clavos usados. Le doy OK y le voy a poner un preset. En este caso dijimos que eran 30 clavos, es decir, va a contar 30 activaciones. Le doy Enter y pues el acumulado es un valor que se va a modificar conforme pasen los pulsos. Ahora yo quiero que cuando estos 30 clavos se alcancen, pasen dos cosas. Primeramente, quiero que mi prensa deje de clavar, porque no tiene sentido que la prensa clave si ya no tiene clavos. Entonces voy a poner aquí un contacto negado en sus condiciones de paro de la señal de N del contador. Entonces declaro aquí C5 2 puntos 0 diagonal de N, que se significa que los clavos están agotados. Le doy OK. Y también quiero que cuando los clavos estén agotados se me active una alarma de mantenimiento. Entonces voy a poner un contacto abierto. Voy a decir que cuando los clavos estén agotados, quiero activar una alarma que le indique al operador que tiene que cambiar los cartuchos. Entonces esa alarma va a ser una salida, en este caso la salida 1, editar descripción, y esa va a ser mi alarma de cartucho agotado. Le damos OK y ahí tenemos el sistema trabajando. Falta ponerle ahí un botón de reset para que cuando se cambie el cartucho nosotros reseteemos el contador de manera efectiva. Entonces aquí abajito lo que voy a hacer es que voy a meter esa condición de reset. Muy sencillo, yo le voy a decir que el operador va a tener que presionar un botón cuando efectivamente haya cambiado los cartuchos. Entonces este botón va a mandar a activar a un reset de este contador. Y ese botón va a ser el botón 3. Editar descripción. Botón de reset de contador. Le damos OK. Y aquí lo tenemos. Y me va a resetear, dijimos, al C5 2.0. Ahora bien, para acomodar esto de una forma más ordenada, voy a meter estas tres cosas en un solo renglón de una manera muy sencilla. Voy a agarrar un branch aquí y voy a agarrar otro branch acá. Lo voy a acomodar de esta forma muy bonita, así, y voy a meter esto aquí, y voy a meter esto acá, 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 y voy a meter esto último acá. Esto es más que nada para que todo el contador me quede en un solo renglón y llevar un orden de trabajo. Tenemos ahí el programa listo, lo descargamos y lo analizamos. Ahí está. De tal manera que si yo tengo la prensa en posición y presiono el botón de clavado, se va a activar la salida sin ningún problema. Le suelto y cuando detecte que la pieza está bien clavada, simplemente va a botar la prensa. Y me contó el primer ciclo. Igual, yo voy a hacer esto una vez más. Ahí me contó el segundo ciclo. Ahí me contó el tercer ciclo. Y así se la va a llevar sucesivamente hasta llegar al ciclo número 30.
Voy a adelantar un poquito el video hasta un número más alto. Como podemos ver, ahí estoy en el número 29. Veamos qué pasa cuando llegue al número 30. Presiono. Llegué al número 30 y como podemos observar, se activó la señal de N, la cual me activó mi alarma de que el cartucho está agotado. Y ahora esta señal de N me va a impedir que yo vuelva a clavar, ya que como no tengo cartucho suficiente para trabajar, pues no hay manera de clavar, no hay necesidad. De tal manera que hasta que el operador presione el botón de reset, podremos resetear el conteo de los clavos porque habremos metido un nuevo cartucho. Le presiono el botón de reset y al presionar yo el botón de reset estoy listo para poder hacer un nuevo ciclo de trabajo hasta que se agoten nuevamente los 30 clavos de mi cartucho. De tal manera que ahí tenemos un ejemplo de contadores trabajando de manera correcta. Los contadores tienen infinidad de aplicaciones, ya será cuestión de ustedes y de con el tiempo ir haciendo ejercicios y poder determinar qué otras funciones le podemos dar a los contadores. Lo importante es que sepan que los contadores pueden contar diferentes pulsos y que tienen una señal que se llama DN, que nos dice que el acumulado es igual o mayor al preset. De tal manera que hemos llegado al fin de este tema. Espero sinceramente que te haya sido de utilidad y que con este tipo de capacitación marquemos un antes y un después en tu vida profesional. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.